¿qué son para ti? ¿Qué son para ti las guerras del género? ¿Por qué son la última batalla? A ver, comenzaría, si quieres, con una afirmación así para chocar contra un cierto sentido común, que hoy nos dice un cierto sentido común que ahora tenemos demasiado feminismo, o que el feminismo ha ido demasiado lejos, o que antes había un feminismo sensato y ahora el feminismo radical lo ha convertido todo en una guerra entre sexos, ¿no? Un cierto sentido común afirma esto. Yo no estoy de acuerdo y creo que desde el minuto 1 en que hubo feminismo, que clásicamente se puede retrotraer a ese texto de Olympia de Gouges, ¿no? De las declaraciones de los derechos de la mujer. Declaración de los derechos, no del hombre y del ciudadano, sino de la mujer. Y ahí Olympia de Gouges dice, una mujer te hace esta pregunta, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Bueno, yo estoy convencida de que ese día de 1791 ya se le dijo a Olympia de Gouges, has ido demasiado lejos, no tolmen, estás enfadando a los hombres, te has pasado, vas a arruinar a... En fin, o sea, estoy convencida y hay testigos además históricos que así lo prueban, ¿no? Entonces, esta anécdota la traigo porque creo que el feminismo en sí mismo toca una serie de núcleos que están tan arraigados o que son tan interiores a nuestro sentido de la identidad que genera una reacción y, bueno, terremotos políticos de proporciones importantes, ¿no? O sea, digamos que ¿por qué no es que el feminismo o no el feminismo de la cuarta ola no es el feminismo quien ha inventado eso que podemos llamar las guerras del género? Bueno, porque es que yo creo que la construcción misma del género es ya una guerra. O sea, es ya un proceso trabajoso, cuando poco, y violento a veces con frecuencia. Quiero decir que eso que llamamos identidad de género naturalmente y que pensé... O sea, esa idea espontánea que tenemos de que naturalmente hay dos tipos de cuerpos y que naturalmente eso tiene ciertas características asociadas, eso es ya en sí mismo un trabajo y una construcción que se elabora y se repite desde el minuto 1. Además, socialmente, con toda una serie de rituales muy trabajosos, muy penosos y que a muchos sujetos les generan mucho dolor, ¿no? También digo ahí un poco provocadoramente algo que han dicho como muchos memes de internet con mucha inteligencia, que es que eso de la llamada disforia de género no es algo que le pasa solo o no es algo que se le pasa a las personas trans, sino que las personas cis hetero sufren disforia de género todo el rato porque sienten que nunca están a la altura de ese ideal del género al que se supone que pertenecen. Y ahí vienen pues trastornos de imagen corporal, operaciones estéticas, relación poco sana con el deporte, con la comida, ¿no? con la obsesión por la propia imagen. O sea, que ningún hombre es nunca suficientemente hombre, en un cierto sentido, y ninguna mujer es nunca suficientemente mujer, ¿no? O sea, que esto de tener una identidad plena de un hombre de verdad, ¿no? O de una mujer de verdad es algo que nunca está del todo hecho y que genera un gran sufrimiento a un montón de sujetos. Claro, si eso es así, o sea, y si la identidad de género es algo tan interno a nuestra autoestima y no hay nada más doloroso, ¿no? que a alguien le digan cuando es adolescente, ¿no? Pues los hombres no hacen estas cosas, no, eres un llorica, no eres un hombre de verdad, o qué fea estás hoy, no pareces una chica de verdad. O sea, que es algo como tan íntimo a nuestra autoestima que es normal generar que se genere una especie de reacción brutal para intentar salvaguardar ese orden, ¿no? Y que todo lo que tenga que ver con mover lo más mínimamente cualquiera de los ladrillos que componen ese edificio de derechos y obligaciones de ambos sexos parece que va, digamos, a sepultarlo todo en una especie de caos absoluto, ¿no? Y de nuevo, cuando Olympia de Gouges decía que las mujeres tenían que tener ciertos derechos, ya se le decía que eso iba a terminar con la familia, con la posibilidad de traer niños al mundo, con el orden social, ¿no? Con la iglesia. O sea que es una especie de ingrediente, ya digo, componente absolutamente indispensable de nuestra identidad, que hay toda una guerra diaria para construirlo y performarlo todo el rato.
y que, por lo tanto, en la medida en que ya no se habla de abolir, sino incluso flexibilizar un poco, ¿no?, estas identidades binarias tan rígidas, porque hay sujetos que no encajan en ellas o que quizás quieren construir de otra manera qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, ¿no? En el momento en que eso se toca mínimamente, hay toda una reacción brutal de rechazo. Y eso es lo que yo llamo la guerra melancólica del género, ¿no? Querer preservar una especie de identidad binaria absolutamente inamovible. En el libro hablas de que, bueno, lo acabas de decir, se teme que el progreso de este feminismo resulte demasiado transformador y termine desmoronando la sociedad contemporánea. Sí. Y tú dices... sí, en parte sí. Bueno, pero y también para bien, claro. Y también para bien. Claro. Sí, en parte sí y también para bien. O para bien directamente. ¿Por qué el trabajo sobre el género desmorona la sociedad contemporánea? ¿Por qué es tan íntima e importante la identidad de género de las personas? O sea, en parte por lo que te digo, porque es uno de los pilares en torno a los cuales definimos quiénes somos o qué se espera de nosotros, ¿no? Y si eso se cuestiona o se ataca, para muchas personas es perder su propósito en el mundo o lo que han venido a hacer o lo que les hace sentirse bien. No sé, cuando pasas 1000 horas a la semana construyendo en Instagram con miles de filtros y productos cosméticos una imagen diseñada al milímetro, evidentemente tu autoestima va en eso, ¿no? O cuando tienes que realizar actos públicos, no sé, en el trabajo o en tu vida pública para demostrar todo el rato que eres esa persona capaz, ambiciosa, eso evidentemente tiene un pozo muy fuerte en tu autoestima. Y yo no estoy en contra, evidentemente, de querer, bueno, pues digamos, dar la versión mejor de ti mismo, ¿no? O luchar por dar una imagen a los demás de aquello que quieres ser. Lo que digo es que cuando se une tan estrechamente a roles de género tan definidos y tan cerrados, puede ser muy limitante para muchas personas. Eso por un lado, y por otro lado, porque como decíamos antes, sin volver a hablar de capitalismo, pero en fin, la división sexual del trabajo, cómo está imbricado el régimen de la producción y la reproducción, son los sostenes mismos de la sociedad, ¿no? Y ahí hay una presión fuerte para que cada sujeto haga lo que le toca hacer. Y la idea misma de que esos roles estén cambiando, de que un hombre pues, pueda elegir, no sé, anteponer la crianza de sus hijos a prosperar profesionalmente, pues eso sacude una serie de evidencias que no todo el mundo está preparado para asumir. Yo estudié biología en la universidad y luego me fui a hacer políticas, que en realidad era una cosa muy generalista, y hacíamos estudios de género, y un día volví a Barcelona explicando a mis padres que no existían los hombres y las mujeres. Que efectivamente, como estabas explicando, las categorías de hombre y mujer correspondían a un constructo social, a un trabajo tanto conceptual como concreto en el día a día. Luego entendí que no es que no existieran los hombres y las mujeres, por supuesto existían, porque lo social tiene fuerza de naturaleza, por un lado, pero porque además existe algún tipo de validez, o sea, sirven para algo los arquetipos, las definiciones sirven, igual que sirve la definición de capitalismo, sirve la definición de mujer y de hombre, y en general uno no puede hacer exactamente lo que quiere con las definiciones, con los fenómenos, puede trabajarlos, pero no hacer exactamente lo que uno quiere. Te quería preguntar por la diferencia entre constructivismo y, en ocasiones, desprecio hacia la realidad. Sí. Yo creo que no se sigue necesariamente de intentar comprender, como has dicho, de qué manera nuestras categorías o nuestras prácticas sociales o lingüísticas constituyen la realidad. De ahí no se sigue, creo yo, precisamente tener que afirmar que entonces todo lo real es un efecto del lenguaje y nos inventamos y podemos pisotear la realidad como queremos, o la realidad, en fin, debe ser absolutamente moldeable o convertida en una especie de chicle para nuestro uso y disfrute, ¿no? Yo creo que ahí lo interesante es, has dado además la clave, cómo la sociedad o las palabras construyen una suerte de segunda naturaleza, ¿no? Pero la palabra misma lo dice, será segunda, pero opera como si fuera una naturaleza, o sea, adquiere unas características de solidez y de
bueno, predecibilidad, regularidad, que hace que no podamos hacer lo que queremos en todo momento, ¿no? Si, a pesar de ser una creación social, funciona mediante la reiteración y mediante la adhesión a esas prácticas o a esas normas, significa que ese producto va a tener una estabilidad importante, aunque no sea originariamente natural, ¿no? Digamos, o no sea solo natural. Pero a mí me interesa precisamente esa estabilidad. Y un poco visto por los dos lados, ¿no? Como no ha sido siempre así, podría pensarse de otra manera, pero como de momento es así, pues también hay que hacerse cargo del peso que esos residuos han dejado en nosotros, aunque originariamente no fuera así, ¿no? Eso es a veces quizá lo que puede, entre comillas, poner nervioso en lo nuevo. Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? A veces lo nuevo, el descubrimiento, por ejemplo, ¿no? de la construcción del género, si es que se puede hablar de descubrimiento, el descubrimiento, el análisis del trabajo que se hace en torno a la construcción del género y de las identidades de género, claro, puede a veces deslumbrar la capacidad de análisis del propio analista, ¿no? Uno descubre que se da ese trabajo y queda obnubilado y termina diciendo no hay hombres, no hay mujeres. Y entonces una persona que está por ahí, que no tiene el mismo interés ni la misma posición, que no representa lo nuevo, dice ¿cómo que no hay hombres y mujeres? Para empezar, sí que hay hombres y mujeres y luego sigue investigando, porque terminarás reivindicando que podamos trabajar los conceptos de hombre y mujer, pero rara vez se descubre que un concepto ha sido construido o que un concepto es también, una cosa es también una palabra para terminar destruyendo la cosa. Claro, claro. Que estoy volviendo a decir lo que has dicho, pero para introducir también la cuestión de lo nuevo, de la que hablas en tu libro, no sé si es muy claro lo que estoy diciendo o si hay una pregunta clara detrás de lo que estoy diciendo. Sí, en realidad te estoy preguntando por lo nuevo y por el motivo por el cual lo nuevo a veces pone nervioso a quien no es protagonista de lo nuevo. Claro. No sé si está claro, Sí. O sea, creo que además la disyuntiva es un poco, o podría ser un poco tramposa si uno pensara que se está obligando a tomar partido, ¿no? A mí me gusta mucho como, no sé, Eliot, que es al que se cita ahí, que es un poeta de vanguardia, al mismo tiempo considera, o sea, y que ha luchado, digamos, por reventar de alguna manera y reformar la estructura misma del lenguaje y crear una sintaxis, un uso diferente del lenguaje. Sin embargo, considera que cualquier intervención o cualquier creación literaria entra en una conversación que le preexiste y que él dice arranca desde Homero. O sea, que lo primero que diría es, yo creo que la disyuntiva no nos obliga a elegir o solo lo más nuevo y la mirada más vanguardista sobre la realidad o la tradición absolutamente carca de lo que ya era desde siempre. O sea, creo que toda novedad o toda mirada novedosa sobre los fenómenos conecta también con una tradición de otras lecturas sobre esos mismos fenómenos o de otros prismas en la realidad de esos fenómenos. Y lo interesante es cómo cada una de esas nuevas miradas, como dice Eliot, reescribe y moviliza toda la tradición anterior. O sea, por llevarlo al campo de la literatura, cada vez que tú escribes un poema millennial con una forma completamente, o Zoomer, ¿no? Completamente novedosa, estás conversando y reviviendo a Homero de alguna manera, ¿no? Y midiéndote con él y viendo cómo ordenáis cada uno los versos o el lenguaje. Entonces eso no es ni dar la razón ni a los Zoomer ni a Homero. O sea, que a veces se hace un poco este tipo de disyuntivas, ¿no? De si te gusta la cultura Zoomer de Internet, tienes que odiar a Homero. Y esto, sacándolo del campo de la cultura, también en temas más sociales o científicos incluso, creo que es parecido, ¿no? Como que la manera de perseverar y de perpetuar esa herencia o ese pozo recibido en las cosas también es tener la capacidad para reinventarlo y reescribirlo de nuevo. Y yo creo que ahí el ejemplo nos lo dan los poetas en ese caso, ¿no? Que ese es el tipo de mirada hacia la realidad que a mí me gustaría tener. Ni una que no tenga necesidad de mirar otras perspectivas, ni una especie de atadura melancólica a solamente una manera de ver la realidad. Bueno, está súper bien explicado.